En esta pregunta introducimos un tema nuevo que serían los polígonos regulares. Nos dan un polígono regular, en este caso un pentágono, por lo tanto una figura con 5 lados iguales. Nos dan el apotema, que es 6, y nos muestran uno de los ángulos externos. Nos preguntan el valor de ese ángulo externo, el perímetro del pentágono y el área del pentágono. Los polígonos regulares son polígonos, como dije hace un momento, con todos los lados iguales. Por ejemplo, aquí tenemos un hexágono. Un hexágono va a tener 6 radios que van del centro a uno de los vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los radios. También va a tener 6 apotemas que van del centro a la mitad de uno de sus lados. Vamos a tener ecuaciones importantes, por ejemplo, el área es igual al perímetro por el apotema dividido entre 2. El perímetro va a ser el número de lados, n, en este caso 6, en este caso 5, por L, donde L va a ser la medida de cada uno de sus lados. Y como son polígonos regulares, todos sus lados van a medir lo mismo. También tenemos el tema de los ángulos. Nuevamente el ejemplo de un hexágono. El hexágono va a tener estos ángulos internos. Va a tener estos que son ángulos centrales. Y va a tener ángulos externos, que es cuando proyecto un lado con su lado consecutivo. En esta pregunta, el ángulo que nos piden es un ángulo externo. Para los ángulos externos, al igual que para los centrales, la fórmula es muy simple. Es agarrar 360 grados y dividirlo entre el número de lados. Entonces, volviendo a mi ejemplo original, que era de un pentágono, entonces cada ángulo externo, por ejemplo mi ángulo alfa, va a ser igual a 360 sobre n, pero n en este caso, recordemos, n es el número de lados, 5. Hacemos en la calculadora 360 sobre 5 y me da 72. Sabemos que el ángulo central va a ser igual al ángulo externo, por lo tanto este ángulo central también va a ser de 72. Esto va a ser un radio, esto va a ser un apotema y esto va a ser la mitad de un lado, o sea, L medios. Como podemos ver, la apotema divide el ángulo central en dos ángulos iguales. Por lo tanto, yo puedo extraer este ángulo aquí
y decir que esto va a ser la mitad de 72. Que es 36. Esto va a ser apotema, que nos dijeron en el enunciado que valía 6. Esto va a ser el radio, que no me lo están preguntando. Y esto va a ser L medios, que me podría interesar para calcular más adelante L, para así calcular el perímetro, y con el perímetro más la apotema calcular el área. Entonces vamos a aplicar la función tangente. Esto es un triángulo rectángulo, por lo tanto podemos aplicar lo que es trigonometría. La ecuación tangente es aquella que relaciona el cateto opuesto contra el adyacente. En este ejemplo, tangente de cita va a ser igual a U entre A, y este segmento más largo sería la hipotenusa. Volviendo a nuestro caso, tangente de 36 sería L medios, que sería el cateto opuesto, dividido entre el cateto adyacente 6. Vamos a ir despejando L. Entonces el 6 que está dividiendo lo paso a multiplicar. El 2 que también está dividiendo también pasa a multiplicar. Y esto lo podemos resolver con la calculadora, asegurándonos que nuestra calculadora esté en grados. Eso nos da 8.71. Vamos a trabajar un decimal más por aquello. 8 igual a L. Con esto podemos sacar el perímetro, porque recordemos que el perímetro no era otra cosa que el número de lados por lo que mide cada lado. El número de lados en un pentágono son 5. Y si cada lado mide 8,718, yo puedo multiplicar ese valor de una vez por el 5. Me da 43,59. El área, por su parte, va a ser el perímetro, que lo acabamos de encontrar, por el apotema dividido entre 2. El perímetro dijimos que era 43,59. La apotema desde un principio nos la dieron, era 6. Dividido entre 2, eso lo metemos tal cual en la calculadora. Y nos da 130,77.